Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. De la mañana con 22 minutos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en directo con todas estas emisoras a nivel nacional a esta hora para hablar de la ley universitaria. Estamos con el doctor Jorge Alba, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, aquí en nuestros estudios para tratar este tema que en estos días pues ha cobrado un protagonismo increíble. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También debo indicar que soy rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así es correcto, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Jorge Alba. En principio, doctor, ¿qué le parece todo lo que está sucediendo en torno a este tema de la ley universitaria? Se pretende censurar, parece que todo indica de que va a ser así, al ministro Jaime Saavedra, de pronto que simboliza un poco el trabajo de la reforma y de la ley universitaria en general, la reforma de la educación en general. ¿Hay intereses de por medio? ¿Qué está sucediendo? Bueno, en realidad es difícil de indicarlo en la medida en que el tema de discusión desafortunadamente no ha sido la ley universitaria, sino un trasfondo, ¿no? Sí. Por eso es que yo no quiero referirme a los asuntos externos, sino a la propia ley. Nosotros estamos a favor de la ley universitaria, que lo que pretende es elevar el nivel de calidad de la universidad pública del Perú y también de las universidades privadas. Creemos que no solamente hay que elevar el nivel de calidad, sino que también debemos dar los recursos necesarios para poder implementar esta mejor calidad. Hemos venido trabajando a nivel de ANUD con el Ministerio de Educación desde hace varios meses y hemos venido conversando sobre cuáles son las necesidades, cuál es lo perfectible de la ley universitaria, cuáles son las condiciones de la remuneración de los docentes, y hemos podido pues ir avanzando en ese tema, pero todo este tema extra nos perturba y nos atrasa. Nos perturba y atrasa, y la verdad eso está sucediendo. Pero en principio, ¿cómo va el avance de la ley universitaria y su aplicación en universidades públicas? Bueno, va muy bien, a excepción de 3 o 4 que ya existen otros condicionamientos para no haberlas ejecutado, pero somos más de 38 universidades que ya estamos con rectores elegidos de acuerdo a la votación universal y en concordancia con la ley universitaria 3220. Existe el tercio estudiantil, como me informa la ley, han habido elecciones para asamblea universitaria, consejo universitario, consejo de facultad, y estamos en pleno proceso, estamos cerrando ya el ciclo, el segundo ciclo, entonces hemos aplicado ya 2 años la ley anteriormente indicada. ¿Cuáles son esos 3 o 4 puntos que de pronto deberían afinarse para que esto funcione en su plenitud? Bueno, uno de los puntos importantes es el asunto de las remuneraciones. De acuerdo a la interpretación que hacemos, la ley indica, la ley universitaria, que los salarios, las remuneraciones de los profesores deben estar en concordancia con las del Poder Judicial. Y obviamente que el Poder Judicial pues, tiene salarios de repente el triple de lo que actualmente tienen los profesores universitarios. Con el ministro de Educación y con el viceministro y todo su plantel hemos podido de alguna manera conversar y poder haber introducido para el año 2017 algunos puntos con relación a incrementos en las remuneraciones y en otras condiciones también. Estábamos conversando y parece que eso falta pues ya simplemente publicarlo, que los profesores asociados y profesores auxiliares, que son las escalas más bajas en la carrera docente, el profesor principal es el más alto, existiría un incremento mensual de 900 soles para cada una de estas 2 categorías. Eso por un lado. También hemos hecho gestiones para que se cumpla la ley en términos del 50% de incremento a la pensión, a la remuneración para aquellos
investigadores, docentes investigadores, y eso aparentemente también se ha logrado con la ley de presupuesto ya aprobada por el Congreso para el 2017. Esos temas son sumamente importantes. Hemos también hecho gestiones para que existan más plazas docentes. Las universidades públicas, en este caso particular la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un presupuesto anual de 260 millones más o menos, de los cuales solamente 130 millones son proporcionados por el Estado para nuestro funcionamiento. La diferencia la tenemos que proporcionar con recursos directamente recaudados. ¿Faltan recursos para aplicarla? Bueno, por supuesto que sí, y sobre todo si hablamos de licenciamiento. Al punto que quería ir es una de las exigencias de esta ley, que haya de pronto un licenciamiento, que haya maestrías por parte de los integrantes de las universidades. ¿Este punto debería afinarse todavía? Yo creo que no, ese punto debe ser rígido, y la acreditación, en vez de hacerla voluntaria como se llegó a un consenso, debería ser obligatoria, creo yo, porque la acreditación es sumamente importante para elevar el nivel académico de nuestras universidades. Otro punto que está en discusión es los 70 años, ¿no? Lamentablemente, muchas de nuestras universidades, sobre todo aquellas que tienen carreras de medicina humana, tienen profesores que son bastante mayores y que va a ser muy difícil reemplazarlos. Entonces creemos que debe haber algún plan de transición no sacarlos directamente de la carrera docente, y esa posición de extraordinario que dice la ley pues está mal interpretada, porque solamente podría ser el 10%, ¿no? Y en universidades como San Marcos tenemos más de 400 profesores mayor de 70 años, y en la única que yo conozco más de 200. Entonces ese 10% de la planta pues no se aplicaría. Lo que sí nos parece importante, y en eso quizás está todo este trasfondo de pelea de las universidades privadas con fines de lucro, es la exigencia de la ley que dice que el 25% tiene que ser profesores a tiempo completo, y eso no lo quieren hacer las universidades que he mencionado, porque le significan menos ganancias. Yo creo que aquí el Estado tiene que tener un rol rector de la educación superior, y tiene que haber también una supervisión adecuada. Muy bien, estamos con el doctor Jorge Alba. Él es presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y también, como lo dijo, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, hablando sobre la ley universitaria. Vamos a hacer una pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, y continuamos con usted. Volvemos. 8 de la mañana, 33 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con el doctor Jorge Alba, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctor Alba, este programa se escucha en estos momentos en simultáneo por varias emisoras al interior del país, en Arequipa, en Chimbote, Madre de Dios, en Puerto Maldonado, en Cusco. Pero también en otras zonas de nuestro país se han generado algunos, las diferencias. Hay huelgas que se han dado en algunas universidades que al parecer ya tienen alguna solución. ¿Cómo se han dado estas cosas? ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, en Piura. Bueno, los casos que yo conozco son que las universidades públicas en el Perú llevaron a una huelga indefinida. Afortunadamente se han venido ya cerrando en función a la ley de presupuesto del 2017 y a las negociaciones que se hicieron entre la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú y también el Ministerio de Educación. Tengo entendido, lo he leído por los medios, que el día de ayer se levantó la huelga en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Me contaba ayer el rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga que también iba a haber una asamblea de los docentes universitarios para levantar la huelga, y creo que esto va a ser así en todas y cada una de las universidades nacionales, porque se ha logrado de alguna manera un inicio de estas remuneraciones, de ese incremento en las remuneraciones de los docentes. También hay otros puntos que están de por medio y que creo que ya no dependen tanto de la ley de presupuestos, sino de la buena voluntad del gobierno y del Ministerio de Educación en particular, y por supuesto el MEF. ¿Cuáles son el otorgamiento de un bono a los 25 y 35 años y gastos de sepelio y otros gastos que la antigua ley lo indicaba? Sin embargo, que por descuido o
omisión pues no se ha incorporado en esta nueva ley. Creo que es algo fácil que se puede resolver conversando y discutiendo con la ley Servir, de modo tal que podamos cumplir con las expectativas de los docentes universitarios. Toda norma o ley en su aplicación llevada a la vida real puede tener aristas, diferencias o de pronto generar alguna incomodidad en su planteamiento, pero que, como usted bien lo dice, podría solucionarse con el diálogo, con buscar soluciones para mejorar esa situación, que no van precisamente por dejar de lado todo lo planteado, ¿no? Sí, sin duda. Y lo que quería mencionar algo es que hay propuestas hechas por algunos partidos políticos, sabe Dios con qué otros intereses, pero que quieren hacer un cambio notable, notorio en lo que es el SUNED. Radical. Eso sí no nos parece, inclusive hay una asociación de docentes de universidades privadas que lo que quieren es regresar al pasado con la famosa ex ANR, en el sentido de proponer, y eso lo ha hecho el congresista Velázquez Quesquén, que me parece no conoce mucho de lo que es la vida universitaria, pues quiere regresar a aquello, haciendo que 3 rectores de las privadas y 3 rectores de las públicas conformen SUNEDU, sacando de por medio pues a la gente que ha sido electa con méritos adecuados y a la presidencia del CONCITEC, lo cual creo yo sería un gran error y estamos definitivamente en contra de esa posición. Usted ha sido uno de los primeros rectores nombrados o elegidos con la nueva ley universitaria. Es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bajo la aplicación de esta ley, ¿cómo ve usted no su gestión, sino cómo ve las condiciones para la realización de su gestión? Bueno, nosotros hemos tenido que dar una lucha grande, sobre todo contra la corrupción. Hemos encontrado una universidad muy corrupta. Y eso lo saben bien todos. Hemos hecho muchas denuncias penales y al señor ministro le reclaman que desde el 5 de diciembre recién ha puesto su denuncia. Yo tengo la denuncia hace 2 años y el Poder Judicial y la Fiscalía todavía no hacen ningún movimiento, no se mueve. ¿Aún ahora? Aún hasta ahora. Entonces dice que el caso es muy complejo, que hay una investigación a nivel nacional, lo que fuera, pero ya hemos cumplido con hacer las denuncias a la Fiscalía y hemos procedido también a hacer el trámite interno con relación digamos, el planteamiento administrativo. Eso ha logrado que hemos expulsado a un ex rector o un ex decano y a 2 ex decanos, ¿no? Por haber pues hecho acciones que no están de acuerdo a lo que debe hacerse en términos de la transparencia. Usted nos comentaba en esta entrevista que con la nueva ley universitaria se exigen nuevas metas, pero que también deben de alguna forma plantearse condiciones para que esas metas se cumplan. Nos estaba explicando que habían varias cosas que había que afinar, por ejemplo. Sí, que nosotros creemos en la ley, creemos en la calidad, pero debemos tener recursos del Estado para poder lograr lo que quieren con licenciamiento. No hay que olvidarse que estamos puestos en una misma, digamos, fuente, ¿no? Tanto universidades particulares con fines de lucro y sin fines de lucro y universidades públicas. Si nosotros queremos cumplir el licenciamiento, como de hecho lo hemos formulado en distintas etapas, y hemos recibido observaciones, para hacer ese levantamiento de observaciones necesitamos los recursos del Estado. Sin recursos del Estado no podríamos lograr el 100% de licenciamiento. Entonces eso también es un mensaje que hay que dar. Ya hemos conversado como ANUP con el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y él ha mostrado una gran predisposición para lograr algún financiamiento, inclusive por el Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de fuera, y poder avanzar. Yo creo que el presidente de la República está completamente convencido de que tenemos que avanzar y no podemos dar marcha atrás en lo que se refiere a la ley universitaria. En contraparte a lo que usted está diciendo, algunos podrían asumir de que ha habido rectores que en su momento no invertían o gastaban el total de su presupuesto y que les era pues más que suficiente. Esto se ha dado. ¿Esto también amerita un control, una medida? Por supuesto, no solamente en las universidades públicas, sino también en las privadas. Yo creo que muchos partidos políticos han sido financiados por universidades y eso tampoco puede ser. Y yo creo que el asunto de no cobrar impuestos a las universidades
privadas con fines de lucro es un caso error, ¿no? Deberían pagar sus impuestos y esos impuestos ser reinvertidos en las universidades públicas. Ese es nuestro planteamiento, que lo hemos hecho público en el pasado. ¿Se aplica esto en la Universidad Nacional de Ingeniería? ¿Qué cosas? El gasto de presupuesto, se aplica el presupuesto como debe ser. ¿Cómo ha encontrado la Universidad Nacional de Ingeniería? Bueno, lo hemos encontrado muy mal, estamos hablando ya hace 2 años y hacemos grandes esfuerzos para poder gastar el dinero que nos da el Estado. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de burocracias, hay escasez de buenos trabajadores administrativos, hay dificultades sobre el propio Estado. Ustedes ya se han visto, ¿no? La famosa marco de referencia, o como llaman ese convenio, en donde hay un convenio marco en donde se pueden comprar 146 millones o 5 millones que ha hecho el Congreso. Y eso pues echa la ley, echa la trampa. La compra de tenemos que ser, lo que tenemos que hacer es que cambiar nosotros mismos, ser gente honesta desde dentro y transmitirlo hacia afuera. Porque echa la ley, echa la trampa. Ese es mi concepto. Y estamos hartos de tanta corruptela que existe en el Perú. Nos hablaba hace un momento sobre el sueldo de los catedráticos y también el de los magistrados. ¿Nos dio a entender de que esto debería ser homologado? No digo yo, lo dice la ley universitaria. Si ustedes leen ahí, la homologación está en la ley 3220. Correcto. Muy bien. Estamos con el doctor Jorge Alba, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, a quien le agradecemos su participación aquí en Radio Santa Rosa. A modo de conclusión, ¿cuál es su reflexión frente a lo que finalmente está sucediendo sobre la aplicación de la ley universitaria? Esta debe seguir adelante. Ese es el planteamiento que ustedes tienen. Sí, perdóname. Sí, efectivamente, estamos a favor de la ley. Creemos que ha hecho muchas cosas buenas. Creemos que la elección universal de los rectores ha impedido que las mafias y las argollas prevalezcan en las universidades públicas y me imagino que también en las privadas para tal efecto. Y queremos la excelencia, queremos en la acreditación de las carreras, sobre todo las ingenierías, las ciencias y la arquitectura, que es el campo nuestro, ¿no? Y queremos el recurso necesario para poder mejorar. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Nosotros continuamos luego de la pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 44 minutos.